No es cierto que estemos programados para morir. De los 30 y pico mil genes que nos ayudan a sobrevivir y a perpetuarnos, no hay ni uno solo que esté programado para morir. Lo verán en redes en unos instantes. No es cierto que estemos programados para morir, en contra de lo que cree muchísima gente. El que no estamos programados para morir es hoy ya una verdad constatada por la comunidad científica. Y además de eso, están ocurriendo una serie de cosas que va a constituir la revolución mayor de toda la historia de la evolución. Nos hemos encontrado con que al triplicar la esperanza de vida, la gente dispone de 40 años que en términos evolutivos son redundantes, pero que gracias a las terapias sobre las que se está investigando, permitirán vivir mucho más allá de 100 años y en condiciones hasta ahora inimaginadas para la gente mayor. Hasta donde sabemos, el ser humano es el único animal que es consciente de que algún día va a morir. Y es inevitable que este conocimiento provoque una cierta angustia. Aunque teorías acerca de la vida después de la muerte no faltan, a muchas personas a lo largo de la historia estas promesas no les parecieron suficientes. Mejor que arriesgarse a ver qué hay al otro lado puede ser simplemente no morir. Por eso en muchas culturas han existido mitos acerca de métodos para conseguir la vida eterna. Los más cercanos a nosotros son el Santo Grial y el elixir de la eterna juventud, que se podía conseguir a través de la piedra filosofal. En la búsqueda de estos tesoros volcaron sus esfuerzos aventureros, cruzados y alquimistas. Al parecer, y a pesar de las leyendas, ninguno lo consiguió. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron en vano, y hoy sus herederos recogen el testigo. Un movimiento mundial conocido como los inmortalistas ha emprendido su propia cruzada en contra de la muerte. Esperan por lo menos retrasar 1 o 2 siglos el, hasta ahora, inevitable trámite. Entre ellos están, por ejemplo, Gregory Stock, profesor de salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles. Es autor del libro Rediseñando el ser humano y sostiene que en un futuro cercano manipularemos nuestra descendencia para que sean mejores y vivan más. Ray Kurzweil, que es el equivalente al Thomas Alva Edison de nuestros tiempos, afirma que morir no está entre sus planes y ha comenzado ya a trabajar en ello. Y Aubrey de Grey, del Departamento de Genética de Cambridge, ha acotado cuáles son las causas del envejecimiento y ha decidido afrontar el reto de atajarlas. Marvin Minsky, Terry Grossman y muchos científicos más también aportan su granito de arena en la búsqueda de la inmortalidad física. Y dentro de un siglo serán estudiados como visionarios o como lunáticos. En torno a ellos comienzan a crearse fundaciones y empresas. Incluso existe un premio al mejor proyecto antienvejecimiento otorgado por la Fundación Matusalén. Las investigaciones que proponen estos expertos son costosas y requieren una gran inversión. Aún así, tiene un gran incentivo poder descubrir el secreto de la muerte. Como la piedra filosofal, dará la vida eterna a su descubridor, pero además podrá convertir en oro cualquier metal y en rico a su propietario. Aubrey de Grey es investigador del Departamento de Genética en la Universidad de Cambridge. Su trabajo se centra en la biogerontología, en la frontera entre la ciencia básica y la medicina. Reconocido como uno de los mayores expertos en envejecimiento, de Grey sostiene que pronto podremos alargar nuestra vida. Lo que es seguro, Aubrey, es que dentro de 100 o 120 años unos 6.000 millones de personas morirán. Bueno, eso es lo que sucederá a menos que hagamos algo contra el envejecimiento.
Y ese es mi plan para prevenir que esto suceda. Y parece ser que vale la pena porque tendemos a olvidar esta masacre de 6.000 millones de personas que de otra manera morirán. Así es. La mayoría de la gente tiende a olvidarlo y por supuesto sabemos por qué se olvida. Es una estrategia para protegernos. Lo aparcamos en la mente para que no nos deprima, ya que no se puede hacer nada para prevenirlo. Pero ahora ha llegado el momento en que quizás se pueda hacer algo para prevenirlo. Y la estrategia de olvidarlo es posible, que ahora sea una parte del problema en lugar de ser una parte de la solución. Pero durante muchísimo tiempo, y esto lo dicen los biólogos, la especie humana ha invertido muchos recursos en la reproducción y muy poco en el mantenimiento. Comparados con otras especies, nosotros ponemos mucho esfuerzo en el mantenimiento. Somos muy buenos preservando la vida, comparados con los ratones o la mosca de la fruta, por ejemplo. Vivimos mucho. Es decir, que comparados con otras especies ponemos más en el mantenimiento que en la reproducción, pero desde nuestro punto de vista deberíamos invertir más en el mantenimiento para poder vivir más tiempo. Lo que sugieres es que desde un punto de vista evolutivo, las cosas tal como están ya están bien. Pero que la evolución no se preocupa de las personas, solo se preocupa de los genes. Así es exactamente eso. La evolución solo se preocupa por los genes, no por las personas. Aubrey, cuando intentas convencer a la gente del problema del envejecimiento, cuando intentas conmoverles, dices que hay dos procesos o etapas muy definidas en este largo esfuerzo por combatir el antienvejecimiento. ¿Cuáles son esas dos etapas? Normalmente, subdividido la primera etapa en dos subetapas. En los próximos 10 años, si tenemos la ayuda económica necesaria para realizar una buena investigación, podremos obtener unos resultados impresionantes en la extensión de la vida en el laboratorio con ratones. Todavía no se aplicará a los seres humanos, solo a ratones. Y el resultado más importante es que se extenderá la vida, y lo hará incluso si empezamos la terapia a mediana edad. Un ratón vive normalmente unos 3 años. Podremos tomar ratones que tengan 2 años, a los que no se les haya hecho nada en absoluto, y entonces intervendremos y esto les permitirá vivir quizá hasta que tengan 5 años, en vez de 3. Esto permitirá convencer a la sociedad de que se puede aplicar a los humanos, en contraste con la situación que tenemos ahora, en la que todo el mundo cree que es básicamente ciencia ficción. Será entonces cuando intentaremos aplicar esta tecnología a los humanos. Para esta segunda parte de la primera etapa, creo que tenemos una probabilidad del 50% de poder llegar en unos 25 años, es decir, unos 15 años desde el momento en que obtenemos estos maravillosos resultados con los ratones. Sin embargo, el hito crucial se dará cuando hayamos conseguido extender la duración de la vida de los humanos unos 30 años. Y al igual que hemos dicho para los ratones, serán terapias que se podrán aplicar a personas de mediana edad, de unos 60 años. Y si podemos ampliar la vida a 30 años, que entendemos que siempre será una vida sana, estas personas estarán ahí para disfrutar de otras terapias de mejora que se habrán desarrollado durante esos 30 años. En la segunda etapa. Eso es. Y 30 años es un periodo muy largo en la ciencia y la tecnología, si consideramos otras tecnologías que se han dado en el pasado. Al principio lleva mucho tiempo mostrar los primeros avances, pero si existe el interés público y un mercado, el progreso se agiliza. Por ejemplo, el volar es algo que hemos querido hacer desde la prehistoria y nos llevó hasta 1903, que es cuando los hermanos Wright consiguieron volar por primera vez, y ni siquiera consiguieron cruzar el Atlántico. No se sabía cómo hacerlo. Pero a ellos solos les costó 24 años, y luego bastaron 22 años para tener las primeras líneas comerciales. Y esto no es una excepción. Los ordenadores también son otro ejemplo. Y esto es normal en la tecnología.
Los inmortalistas, el grupo de científicos que han decidido centrar sus esfuerzos en acabar con el envejecimiento, no se quedan sentados hablando acerca de ello. Organizan conferencias y buscan fondos para sus investigaciones. El lema que han adoptado es: si consigues vivir lo suficiente, vivirás para siempre. Para ellos, el secreto de la inmortalidad reside en aprovechar los recursos que hay disponibles en cada momento para alargar la vida lo más posible. Cuando hayamos agotado este tiempo extra, una nueva técnica permitirá que ganemos unos años o décadas más. De este modo, algún día llegará la técnica perfecta de la inmortalidad. El recurso disponible en este momento es el control de nuestros hábitos. Una vida sana nos hará llegar más lejos y en mejores condiciones. Hace falta una dieta rigurosa, muy baja en calorías y suplementada con ciertas moléculas que protegen nuestro cuerpo de los daños que lo envejecen. Mantenerse alejado de los vicios y ser lo más feliz posible. Los consejos sobre cómo alargar tu vida hasta 120 años sin pactar con el diablo ya llenan libros y cuentas bancarias. Para cuando este puente se agote y si la ciencia sigue creciendo exponencialmente, las técnicas médicas actualmente en desarrollo habrán madurado. Ahora mismo se están acotando cuáles son las causas del envejecimiento del cuerpo, desde el desgaste celular a la formación de puentes entre ciertas proteínas. El objetivo es concentrar esfuerzos en revertir o prevenir estos daños. Ya se trabaja en la detección precoz del cáncer, la eliminación de acúmulos tóxicos y en terapia celular para reemplazar los tejidos que perdemos. Laboratorios de todo el mundo investigan qué mutaciones en nuestros genes y en los de nuestras mitocondrias nos hacen envejecer y morir. Por ahora se investiga con ratones. Los pronósticos más optimistas hablan de resultados en la próxima década y en humanos los primeros tratamientos podrían estar disponibles en 25 años. Para un futuro más lejano, unos 50 o 100 años, el camino parece dividirse. Cabe la posibilidad de que podamos reemplazar poco a poco las piezas que vayan fallando en nuestro organismo. Otros apuestan por la nanotecnología, ejércitos de microrobots que infiltraremos en nuestro cuerpo para limpiarlo, repararlo o mejorarlo. Y los hay que opinan que podremos transferir nuestra personalidad a un mundo virtual donde no necesitaremos nuestro cuerpo. Nos convertiríamos en información y habitaríamos lo que hoy denominamos un mundo virtual de vida eterna. Por ahora todo son ideas y especulaciones más o menos fundadas, pero no tendremos que esperar demasiado para ver si se convierten en realidad. Concentrémonos ahora en lo que estaremos haciendo en la primera etapa. Lo que tú has dicho está clarísimo. Oye, aprenderemos de los ratones, lo que luego aplicaremos a las personas de mediana edad para extender su vida unos 30 o 35 años. Y eso nos dará tiempo suficiente para desarrollar la otra etapa, la siguiente, que permitirá vivir para siempre, o al menos durante muchísimo tiempo. En este momento preciso, tenemos problemas bien definidos. Por ejemplo, una disminución de ciertas células en algunos tejidos. Sí, empecemos por el primero. Es decir, las células que se mueren y que no se reemplazan de forma natural. Hay varias maneras de enfrentarse a este problema, a este daño acumulativo. En algunos tejidos es muy fácil, y sabemos que el de los músculos es el más fácil, porque sabemos que el ejercicio de un tipo especial hace que se vuelva a desarrollar las células y que se repare el músculo y la masa muscular. Pero esto es solo para los músculos, y hay algunos que son difíciles. El segundo planteamiento es utilizar factores de crecimiento que se pueden utilizar de forma muy exitosa para ayudar a ciertas células del cerebro a que se dividan, como son las gliocélulas, que ayudan al mantenimiento del cerebro. La tercera parte, y la más importante, en el reemplazo de células que no se haga de forma natural, es la terapia con células madre. Y estamos obteniendo unos resultados muy buenos en muchos de los tejidos de los ratones, que es, por supuesto, el primer objetivo. Esto es lo que estamos haciendo. O sea que este es el primer punto. Sugieres que ya se está haciendo bastante en interrumpir el proceso de envejecimiento de las células. Ok. ¿Cuál es el futuro en el tema que consiste en eliminar las células acumuladas
que no se necesitan? Estamos también bastante bien. Tenemos que analizar primero qué tipo de células son las que se acumulan y que no queremos, y un buen ejemplo es la grasa. Se han hecho experimentos con ratones y se ha visto como si se coge a un ratón y quirúrgicamente se le extrae la grasa abdominal, aunque el ratón fuera anteriormente diabético, la diabetes desaparece. ¿Y entonces, qué pasa con la tercera posibilidad, que es la posible mutación de los cromosomas en las células? Esta es la más difícil de todas las cosas que tengo en mi lista de 7, de las que hasta ahora has mencionado 3. Las mutaciones en los cromosomas pueden afectar a todos los genes que hay en los cromosomas y estos pueden hacer todo tipo de cosas, pero hay un buen motivo para creer que la única cosa que hacen las mutaciones y que es negativo durante toda la vida es causar cáncer. El motivo por el que el cáncer es tan importante es porque solo hace falta que una célula tenga la mutación equivocada para matarnos. Mientras que si una célula tiene mutaciones en algo que no esté relacionado con la división celular, es posible que esa célula no funcione, pero el tejido del que es parte la célula seguirá funcionando, ya que el resto de las células no tendrán esa mutación. Y hay que tener la misma mutación o muchos genes afectados en muchísimas células para que afecte al tejido, mientras que el cáncer es solo una célula. Todo esto, todo lo que has dicho, está relacionado con la eliminación de todo el daño acumulado. Y una de las cosas fascinantes de tu teoría es cuando dices que esto es lo que podemos hacer, puesto que si vamos a una etapa anterior a esta, el proceso puro de la vida, lo que tú llamas el metabolismo, no hay mucho que podamos hacer porque es tóxico, la vida es tóxica, ¿no? Ese es el daño del que hablo, de los diferentes tipos de daños, de los efectos secundarios de los procesos metabólicos que nos mantienen vivos. La vida es muy buena porque no acumula los daños de forma rápida, pero sin embargo los acumula sin que nos hagan daño hasta que probablemente estemos muertos, porque se nos ha comido o nos hemos muerto de hambre en la selva. Este tipo de daño no es importante desde el punto de vista evolutivo. Ahora no es importante porque ya no nos morimos en la selva de hambre, nos morimos más tarde de envejecimiento, por lo menos la mayoría de nosotros. Es decir, que todos estos tipos de daño, como son la pérdida de células o las mutaciones, se van acumulando en el organismo a lo largo de la vida, desde antes de nacer, pero no son dañinos hasta que llegamos a la mediana edad, es decir, que existe como un umbral. Tienen que ser suficientemente abundantes para ser dañinos. Y creo que todo lo que tenemos que hacer es reparar este tipo de daños lo suficientemente bien para que nunca lleguen al umbral. Esto es lo realmente importante y optimista. No tenemos que reparar el daño perfectamente. Si se repara la mitad del daño, el 50%, cuando alguien tiene 60 años, entonces lo hemos rejuvenecido con suerte unos 15 o 20 años. Y si podemos durante esos 20 años mejorar las terapias, entonces lo podemos volver a rejuvenecer con una terapia más completa que puede eliminar la otra mitad de ese daño. Hace unos 5.000 años apareció la escritura y con ella la acumulación del conocimiento. Hasta entonces, solo podía ser almacenado biológicamente y transmitido de forma imperfecta de un cerebro a otro. El resultado fue una impresionante expansión del conocimiento sobre la que descansa la civilización. Nuestra genética estaba restringida de una forma similar, pero ahora también empezamos a almacenar y manipular nuestros genes fuera, en el laboratorio. Y aunque las consecuencias de esta segunda gran externalización todavía son inciertas, también se adivinan revolucionarias. A medida que los investigadores vayan identificando perfiles genéticos con atributos humanos y vayan encontrando combinaciones favorables, las irán guardando en congeladores y ordenadores y se irán incorporando a nuestra biología. Vivir más años es solo una de las posibilidades al alcance. La evolución humana consciente ya ha empezado y pronto tendremos que afrontar sus implicaciones. ¿Y cómo afectará esto a nuestro futuro? ¿Nos dividiremos en élites diseñadas y masas primitivas? Dependerá básicamente de lo que se pueda hacer con esta tecnología y de lo accesible que sea. Está claro que como más complejos e individualizados sean estos procesos, menos gente tendrá acceso a ellos. El enfoque de las investigaciones, algo en lo que podemos actuar en el presente, será importante.
Por ejemplo, hacer cambios a la carta será muy costoso, ya que requerirá un esfuerzo específico para cada caso. Sin embargo, el diseño de cromosomas artificiales estándar facilitará su aplicación generalizada. Las políticas reguladoras pueden direccionar hacia uno u otro sentido apostando por un tipo u otro de investigación. Respecto a qué límites tendrá esta tecnología, por ahora los desconocemos. Ha habido demasiados progresos en genética como para asegurar que no se podrán diseñar superhumanos en algún sentido, aunque todavía estamos muy lejos de eso. Si fuera una tarea fácil, la evolución natural ya lo habría hecho. La ingeniería genética podrá aumentar nuestra longevidad, pero también hacernos más altos, evitar enfermedades congénitas, etc. Los casos son muchos y muy distintos. Probablemente coincidiremos en que algunas posibilidades tienen que evitarse y que otras son muy favorables, igual que ahora valoramos positivamente aumentar nuestra inmunidad con las vacunas. Pero también habrá desacuerdos importantes difíciles de regular. A medida que controlemos más nuestra biología, transformaremos nuestro concepto de lo que es humano. Y en definitiva tendremos que replantearnos en términos concretos las implicaciones de lo que pensamos sobre la diversidad humana. Es curioso, ¿no? Cuando se piensa en los grandes hitos de la lucha contra el envejecimiento en el pasado, llegas a la conclusión de que no eran más que, oye, lavarse las manos, mucha higiene y, bueno, luego los antibióticos. Fueron unos buenos avances y evitaron que la gente se muriera joven. Se puede comparar a la invención del globo aerostático como medio de volar. Era una buena idea, pero no lo era todo. Y la gente tuvo que seguir intentando volar de verdad hasta que se consiguió inventar los aviones. De la misma manera tenemos formas de que la gente deje de morirse por causas fáciles, como por ejemplo las enfermedades infecciosas. Pero todavía no hemos encontrado la solución para las difíciles. Y además las fáciles llevaron mucho tiempo y muchos sacrificios. Estoy pensando en el pobre médico húngaro Semmelweis, ¿no? Que conoces. Creo que es importante analizar esta historia. Semmelweis propuso sus ideas 10 o 15 años antes que Pasteur, y no consiguió que sus colegas apreciaran el valor de sus ideas. Y el resultado fue que la gente se siguió muriendo en la niñez y durante el parto, cuando en realidad se podían haber salvado. Yo no quiero ser otro Semmelweis, yo quiero ser otro Pasteur. Y quiero que la gente se dé cuenta del potencial de las terapias que podemos desarrollar muy pronto. Si la gente me ignora y cree que no hay nada que hacer, todo esto será algún día, pero tardaremos 10 o 15 años más. Y en ese periodo morirán 100.000 personas al día, 35 millones al año. Es decir, que morirán 500 millones de personas que no hacía falta que murieran. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan fácil convencer a la gente de que no hay nada que hacer? Durante mucho tiempo, y hasta hace poco, no había nada que hacer. Algunas de las técnicas de las que he estado hablando y he sugerido para reparar el daño son bastante nuevas y no se podían haber inventado hace 10 o 15 años. Es decir, que hasta hace muy poco era correcto que los gerontólogos dijeran que en el futuro podremos posponer el envejecimiento, pero no sabemos cuándo o si sucederá en este siglo. Era correcto decir esto, pero muchos de ellos no se han dado cuenta de que ya no es correcto decirlo. Lo mismo sucedió con volar. Había muchos físicos famosos que publicaban artículos científicos que demostraban que volar era imposible. Y siguieron publicándolos incluso hasta el momento en que ya se había demostrado que se podía volar. Tú ya tienes bastante trabajo pensando en estas tecnologías precursoras, pero ¿has pensado algo, incluso, vamos, teniendo en cuenta la dificultad del cálculo del tiempo que costaría llevarlo a cabo? ¿Has dado algo de esfuerzos o pensamientos a las repercusiones sociales, emocionales y políticas
de esta lucha victoriosa contra la edad o medio victoriosa? Pienso todo el tiempo en las implicaciones psicológicas, personales y políticas. Creo que es responsabilidad de los científicos el intentar anticipar el impacto social de su trabajo. Y el impacto de la lucha contra el envejecimiento será mayor que cualquier impacto que haya producido la ciencia jamás. De manera que pienso en esto todo el tiempo. Y también hablo y escribo de esto todo el tiempo. ¿Y qué pasará con las pensiones? Las pensiones es una pregunta muy interesante. La gente se jubila de forma permanente hasta que se muere. El motivo de esto es porque los mayores nos dan pena y nos dan pena porque son débiles. Lo natural será que la pensión, la jubilación, será algo periódico. Alguien será periodista o economista durante 45 años y luego se jubilará durante unos 10 años con una pensión. Pero después de este tiempo seguirá siendo y se habrá aburrido de jugar al golf. Y entonces querrá hacer algo más para entretenerse. Y se podrá ir a hacer un curso de formación continuada o volver a formarse. Y en unos 40 años podrá ser un científico o una estrella de rock y se volverá a nacer. En la Universidad de Washington han realizado un ensayo que relaciona enzimas antioxidantes y esperanza de vida. El resultado es contundente. Los animales de laboratorio con altos niveles de enzima catalasa, un antioxidante, elevaron hasta un 20% su esperanza de vida. La prueba se ha basado en crear ratas de experimentación modificadas genéticamente para producir niveles elevados de la enzima antioxidante catalasa, lo que ha permitido aumentar hasta un 20% su esperanza de vida. La investigación demuestra que los animales manipulados vivieron más tiempo y tuvieron menos enfermedades cardíacas y degenerativas típicas de la edad. El estudio aporta más información sobre los efectos positivos de las enzimas antioxidantes en la esperanza de vida de los mamíferos. La investigación, además, refuerza la teoría del envejecimiento basada en los radicales libres que atacan a las moléculas y posteriormente causan la degeneración de los órganos vitales. El momento del parto y cómo transcurre tienen mucho que ver con el sueño, y más concretamente con cómo ha dormido la mujer embarazada a lo largo de los 9 meses de gestación. Esta es la conclusión que se desprende de un estudio realizado en la Universidad de California. En total, se ha comparado el descanso de más de un centenar de embarazadas. Tras analizar los datos, se ha demostrado que las mujeres que dormían menos de 6 horas al día acababan teniendo un parto largo, de más de un día de duración. Por el contrario, las embarazadas que pasaban en la cama más de 7 horas diarias tuvieron partos de menos de 18 horas. Asimismo, la probabilidad de traer al mundo al bebé mediante cesárea aumenta 4 veces más en las mujeres más insomnes. En una segunda fase de la investigación, se intentará saber cuál es el mecanismo que relaciona sueño y parto. Por el momento, se cree que se trata de una familia de hormonas que se activa durante el sueño. El fin de la vida de una parte de Deep Impact está muy cercano. El mes que viene, la sonda espacial se estrellará contra el cometa Tempel 1. Los astrofísicos lo tienen todo a punto para iniciar las maniobras. El cometa contra el que se estrellará parcialmente la nave es un corpúsculo de hielo y roca situado a 64 millones de kilómetros. El Tempel 1 está totalmente controlado desde hace meses, lo que permitirá trazar la trayectoria final para cuando se estrelle la Deep Impact el próximo 4 de julio. En realidad, no se destruirá toda la sonda, sino solo un componente bautizado como impactor. Cuando caiga la pieza creará un cráter del tamaño de un campo de fútbol. El objeto se dirigirá al cometa a una velocidad de 37.000 km por hora y los datos de la colisión serán recogidos por la Deep Impact. Los astrofísicos tienen muchas esperanzas en la experiencia, ya que se considera que los cometas están formados por el mismo material con el que se inició la creación del universo. Los avances en biomecánica y en ingeniería biomédica han hecho posible un brazo biónico. Se trata de una prótesis con mucha vida, ya que el cerebro es capaz de controlar el movimiento del brazo artificial.
En el experimento se ha implantado un brazo robótico controlado por señales cerebrales. La operación ha sido realizada en el Instituto de Rehabilitación de Chicago, en Estados Unidos, a un hombre que había perdido los dos brazos. En un hombro se le ha implantado una prótesis normal y en el otro el nuevo invento. Primero se injertan los nervios terminales del hombro en el pecho para que crezcan allí unidos a la musculatura. Luego, en el mismo lugar, se colocan unos electrodos que interceptan los impulsos nerviosos que manda el cerebro al brazo perdido y los desvían a un dispositivo que transmite la señal al sistema que controla el movimiento del brazo. El próximo reto de los investigadores es aplicar el sistema a las extremidades inferiores. Bienvenidos a Redes, a esta segunda parte de Redes. Bueno, nuestros telespectadores aquí en España y en el resto del mundo, gracias al canal internacional de televisión española. Y la primera parte, ya han oído de qué va, ya han visto de qué va. Realmente de lo que estamos hablando es de que en la especie de los homínidos ha ocurrido algo tremendamente singular, que no ha ocurrido ni en las tortugas, y miren ustedes que viven tiempo, no ha ocurrido realmente en ninguna especie que sepamos. Y es que casi de pronto, en 100 años, en 150 años, se ha triplicado la esperanza de vida y la gente se encuentra con 40 años nuevos, nuevecitos, de vida redundante, en términos evolutivos, finalizadas las funciones de procreación o de multiplicación, y no sabemos muy bien ni por qué ocurre esto, ni qué va a pasar luego, ni cuáles serán las consecuencias de todo tipo, emocionales, humanas, sociales, económicas, laborales, políticas, porque es que nos han añadido 40 años de promedio. Dime, Manolo. Lo primero que habría que saber es qué significan y qué son esos 40 años, porque tenemos una gran facilidad para identificar esa edad cronológica, 40, 60 años, pero es que esa edad cronológica puede o no puede corresponder con la edad biológica o con la edad fisiológica que la persona tiene. Y una persona puede tener 40 años y estar como si tuviera 30 o como si tuviera 20, de hecho, literalmente un chaval, o puede tener 40 años y estar como si tuviera 60. Pero yo creo que a la hora de establecer o hablar del envejecimiento no se debe hablar solamente de las funciones, sino se debe tener una visión más global. Es decir, envejecemos y eso se produce desde que somos pequeños, es decir, vamos creciendo y llega un momento en el cual el envejecimiento debe ser tratado, pues no como comentaba Manolo, en relación a la edad, es decir, también dependen factores de nuestro entorno. Sí, por supuesto, es decir, uno no está aislado en el mundo, está integrado socialmente y esa interacción actúa en el doble sentido, es decir, el medio ambiente actúa sobre nosotros y nosotros tenemos la capacidad también individual y colectivamente de actuar sobre el medio que nos rodea. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes de que el envejecimiento, el paso de los años sobre las personas es algo que las consecuencias de ese paso de los años es algo influenciable. Podemos influenciar la forma en la que estamos envejeciendo. Y no empezamos a envejecer cuando tenemos 60 o 70 años. No nos hacemos viejos de pronto. No nos acostamos jóvenes y al día siguiente, caramba, ya he envejecido. Pero oye, ese proceso es un proceso que empieza después de que acaba la maduración sexual. Es decir, a los 20 años ya empezamos a envejecer en sentido fisiológico y en sentido social también, y ese declive funcional puede ir en picado y envejecer a marcha forzada, o puede ir muy lento, pero incluso en cualquiera de las dos modalidades hay periodos, no es continuo, es imparable, eso sí, pero en unas veces se cae en picado, otras veces se va muy lentamente, otras veces se mantiene uno, y el truco está en identificar cuáles son los factores que determinan ese declive funcional rápido y hacer que ese declive funcional sea lentamente. En ese caso nosotros vamos a llegar a los 70, a los 80 años con una buena capacidad funcional en términos
individuales y en términos también sociales. Ahora, vamos a ver, y con eso, y unas tecnologías que ahora estáis entrando en ellas, que básicamente están destinadas a reparar tejidos que han fenecido, y que es posible, con eso se vive 20 años más. A estas personas, que ya son la mayoría, porque ya hay más mayores que jóvenes ahora en España, a estas personas, ¿qué les pasa? Básicamente, ¿cuál es su problema? Uno de los problemas es que durante muchos años vivimos como adultos dentro del sistema productivo, ¿no? Entonces tenemos un papel de producir. Sí. La imagen que se nos vende es la de juventud que producimos. Entonces llega un momento en el cual pues, dejas de trabajar, se disminuyen las relaciones sociales. Entonces una manera que sería de fomentar esa mejora de envejecimiento, no solo biológica, porque gracias a la medicina pues, se han hecho muchos avances, sería fomentar las relaciones intergeneracionales. Es decir, el contacto entre las generaciones, por ejemplo, el aprender las nuevas tecnologías con las generaciones más jóvenes. Es decir, acceder de esa manera pues, a cosas que les eran impensables a generaciones que vivieron o que han vivido la posguerra. Por poner un ejemplo, pues yo por ejemplo ahora para darme un homenaje por cumplir 50 años, pues me he comprado una moto grande que era una ilusión que yo tenía de toda mi vida. Tenías 20 años. Claro, pues el hecho de montarme encima de la moto, de ponerme mi chupa de cuero, sí. me ha quitado años, pero es que además yo noto que me relaciono con mis colaboradores, que son becarios, que tienen 24, 25 años, pues claro, pues he bajado en edad biológica por el simple hecho de montarme en la moto y vestirme pues, de una forma más juvenil a la que me montaba, de la que me vestía pues, cuando venía a la facultad, por ejemplo, en coche. Pero de todas maneras yo os voy a pasar un documental sobre lo que pasaría si realmente se triplica la esperanza de vida, ¿no? ¿Se imagina vivir 3 veces más? Si en vez de resistir menos de 100 años fuésemos capaces de alargar nuestra vida hasta los 300, veríamos las cosas de una manera muy diferente. Para empezar, nuestras posibilidades de elección se multiplicarían exponencialmente. Con más tiempo, más posibilidades de cambiar de vida, de movernos y de interactuar con los demás. La adolescencia se alargaría quizás hasta la primera centena y no tendríamos prisa para tener hijos. Muchos decidirían no tener, ya que existiría un problema de superpoblación en el mundo. La diversidad sería la norma. Cada uno, sin presiones de tiempo, elegiría una forma distinta de vivir que podría cambiar con el tiempo. Diríamos adiós al modelo estándar de pareja de adultos con hijos. La propia estructura familiar cambiaría en otro sentido, y es que existirían muchas más generaciones vivas en una misma familia. Tatarabuelo y tataranieto compartirían experiencias y la conciencia del pasado estaría más presente que nunca. ¿Seríamos entonces más sabios? Quizás sí. Por otra parte, los recursos para los jóvenes serían enormes, ya que pasarían directamente desde los miembros más ancianos. De la misma manera que actualmente y en nuestra sociedad, los jóvenes pueden disponer del hogar paterno y de la posibilidad de estudiar sin límite de tiempo, en una sociedad en que la vida se alarga hasta los 300 años, esta situación de comodidad y ocio se alargaría también durante muchos años más. El hecho de que hubiesen muchos menos niños también tendría otras consecuencias. La más importante sería que las diferencias respecto al sexo no tendrían ninguna importancia en la vida cotidiana. Realmente seríamos todos iguales, dispondríamos de una gran capacidad económica y mucho tiempo libre para gastar. De hecho, este proceso debería sonarnos de algo. El espectacular aumento de la esperanza de vida durante el siglo XX nos ha llevado a una situación precursora de esto. Es una nueva cultura que comienza a dar sus primeros pasos. Si la esperanza de vida se triplica, bueno, ya se ha triplicado, ¿no? Tú decías, Manolo, que una cosa es, y es verdad, el alargar esa esperanza de vida y otra cosa es aumentar la calidad. Pero es que de eso ya estamos convencidos. O sea, no. De que es posible aumentar la calidad. No estamos convencidos en absoluto. Yo tengo ¿Tú notas fotos. Que no estamos convencidos en tu gente? Yo creo que se tiene que seguir trabajando. Es decir, hay uno de los grandes problemas que se presentan cuando las personas son adultas es el problema económico.
Es decir, para poder seguir alargando, es decir, se les reduce Claro. las posibilidades de pues, seguir manteniendo determinado hobby o determinada actuación. Quiero decir que... De Grey decía que, oye, que la gente se retirará y volverá al trabajo. ¿Eso lo veis? O volverá a la universidad. ¿O volverá a la universidad? O se irá a jugar al golf a la costa y pasarlo bien si no tiene necesidad de trabajar. Es decir, es que... Bueno, pero en promedio tendrá necesidad de trabajar. Alguien tendrá que trabajar. Es decir, O sea, quiero decirte que lo que me estáis sugiriendo, si aumenta la calidad de vida, lo cual le permite reincorporarse al estudio, a una persona o al trabajo, y además aumenta la duración de esta vida, lo que es imposible pensar es que uno se va... ¿Pero para qué? Que uno se va a retirar a jugar al golf a los 55 a 60 jugar años. al golf o Nadie se lo va a pagar. O a estudiar Eso. o a hacer lo que a esa persona le apetezca en ese momento, siempre que tenga otras necesidades cubiertas. Pero es que las necesidades es un término muy relativo. Es decir, uno tiene, como se suele decir, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Pero claro, si nos hemos creado unas necesidades enormes, pues lógicamente tendremos que hacer frente, trabajando a esas necesidades. Oye, es curioso, pero yo, por ejemplo, en Boston, donde hay una legión de científicos estudiando estos temas, he visto que están todos de acuerdo en dos cosas. Una, en el ejercicio, en que es absolutamente vital, y ahora me vas a explicar por qué. Y la segunda cosa, el famoso omega 3, que también parece que todos los especialistas están de acuerdo en ello. Claro. El ejercicio, desde luego, si hubiera que elegir una terapia con más efectos beneficiosos, desde luego no podríamos elegir otra que hacer ejercicio para mejorar nuestra condición física, nuestra capacidad funcional. Sí. Y es muy fácil de entender por qué esa condición física es tan buena para la salud. De hecho, el mejor exponente de la edad biológica o fisiológica de una persona es una prueba de esfuerzo máxima. Es decir, ver hasta cuándo puede aguantar uno corriendo. Y es muy fácil de entender. Si nosotros quitamos la función renal y la función digestiva, el resto de nuestras funciones orgánicas, todas se ponen al máximo de nuestra capacidad cuando hacemos una prueba de ejercicio máxima. El corazón tiene que bombear sangre, esa sangre tiene que llegar, el sistema endocrino metabólico tiene que garantizar que lleguen todos los sustratos metabólicos, el sistema respiratorio, el cerebro tiene que estar atento para no caerse, para no tropezar, coordinarlo todo. Y basta con que una de ellas falle para que, aunque el resto de las funciones restantes esté perfecta, no podamos más. Lo que viene a decir como que la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Yo puedo tener todas mis funciones perfectas, pero si me falla el corazón, pues eso limita mi capacidad funcional. Y la buena noticia, como estaba diciendo, es que la condición física es entrenable. Y si yo hago ejercicio, entreno al corazón, entreno al cerebro, entreno los pulmones, entreno el sistema endocrino metabólico. Oye, recordamos... Fantástico lo que me estás diciendo, pero recordemos un poco qué caray pasa cuando uno envejece. ¿Qué es envejecer? Alargar la vida, alcanzar incluso la inmortalidad, un recurrente anhelo del ser humano que significa, ante todo, eliminar el envejecimiento. Durante la vida en el organismo hay muchísimas cosas que funcionan mal, pero son también muchísimos los sistemas de mantenimiento y reparación. Llegada a una determinada edad, los mecanismos que durante decenas de años se encargan de atenuar los golpes que recibe el organismo disminuyen poco a poco. Existen muchas teorías que intentan explicar por qué. Esos golpes son los radicales libres, derivados del oxígeno que atacan a cualquier estructura orgánica que se cruce en su camino. Y son también las innumerables mutaciones, por diversas causas, que afectan al genoma. Lo esencial desde el punto de vista evolutivo es que interesa luchar contra estos golpes y llegar en buen estado a la edad reproductora. Un diseño corporal que cumpla eficazmente para llegar sano y robusto a este periodo dejará descendencia y transmitirá los genes de dicho diseño a la siguiente generación.
Si este mismo diseño incluye anomalías que solo surgen en la edad madura, no habrá selección en su contra, ya que los individuos se podrán reproducir en principio sin dificultades. Las características genéticas causantes de las anomalías de la vejez se transmitirán sin impedimentos. Cualquier diseño que perdure tiene como misión primordial la supervivencia. Sin embargo, es evidente que la misión se acaba una vez que el individuo se reproduce. Posteriormente ya no es necesario cuidar tanto los dispositivos de mantenimiento. Si fuera ventajoso subsistir después de la edad reproductora, la evolución remodelaría el cuerpo humano para afrontar los problemas de la vejez. Un grupo de científicos de Chicago se dedicaron a imaginar ese rediseño. La estatura debería reducirse, descendería el centro de gravedad, lo que ayudaría a disminuir las caídas peligrosas para huesos desmineralizados. Unos discos intervertebrales más gruesos permitirían resistir las presiones destructivas. La caja torácica contaría con unas cuantas costillas más. De esta forma, se prevendrían las hernias y otros problemas al estar los órganos mejor colocados y sostenidos. En las piernas, las venas estarían provistas de un mayor número de válvulas de seguridad para combatir el desarrollo de varices. La articulación en las rodillas podría doblarse hacia atrás, de forma que los huesos no se deteriorarían tanto. Habría entonces que realizar más modificaciones porque la posición erguida no se podría mantener durante largo tiempo. Con el fin de evitar el deterioro de los sentidos, como por ejemplo la progresiva destrucción de las estructuras encargadas de captar los sonidos, las orejas se agrandarían y adquirirían movilidad. Todas ellas especulaciones que confiesan la gran esperanza del ser humano de un futuro sin vejez. Lo que es envejecer. Nuria, vamos a ver. A ver, yo me gustaría dar un concepto positivo de lo que es envejecer, es decir, llegar a mayor no hay que verlo como una cosa negativa, sino como un reto que además hemos conseguido a todos los niveles. Es decir, llegar a ser mayor hay que verlo de esa manera positiva. Lo que hay que hacer es, igual que debemos trabajar durante toda nuestra vida para que lleguemos a unas mejores condiciones, entonces, tanto mentales como físicas, como de nuestro entorno y nuestro entorno social. Entonces, eso puede hacer que que no se vea como algo terminal. Oye, yo os vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Y qué pasará cuando viviendo mejor vivan 20 años más? Pero es que hay una cosa, es que tenemos la tendencia a pensar que la mayoría de los ancianos, incluso, y utilizo el término ancianos, están en malas condiciones, son dependientes. No, si es que la mayoría de los... es como mucho un 20%. El 80% restante está en sus casas, está magníficamente, está viendo este programa, sale, compra, se relaciona. Lo que pasa es que tenemos como una especie de deformación profesional, puesto que trabajamos en el ámbito social, en el ámbito sanitario, ¿con qué? ¿Con qué nos confrontamos? Pues con esas personas dependientes, frágiles, enfermas, pero no son los enfermos. Si todos los enfermos estuvieran en los hospitales, no habría hospitales suficientes. Si todos los ancianos mayores, estuvieran enfermos, si todos los ancianos fueran dependientes, no habría residencias. Entonces, eso, con 20 años más va a ser lo mismo, incluso menos. Es decir, yo sí que, vamos, el mensaje mío es, tú decías positivo, el mío es todavía más positivo y optimista, porque el hecho de que estemos hoy aquí discutiendo de esto, es porque tenemos la conciencia de que el envejecimiento no es algo irremediable y negativo. El envejecimiento es algo positivo, que vamos a vivir muchos años, que vamos a tener una gran edad cronológica, pero con una edad biológica o fisiológica mucho más baja. Sí. Bueno, y hoy aprovecho la ocasión para dejarles con esta nota de optimismo. Hemos visto que realmente podemos aceptar, y así lo aceptan los científicos, que no estamos programados para morir y que las consecuencias de esto, si tomamos algunas medidas muy sensibles, pues no van a significar un estrangulamiento de nuestros sistemas de convivencia.
El jurado científico, después de horas de deliberación y compuesto por un genetista, un paleontólogo, un físico y esta vez hasta un humorista, han decidido que el ganador del concurso de redes es Marcos Ley, estudiante de Derecho de Barcelona. Enhorabuena. Gracias. Aquí tienes tu portátil. Y nada, bueno, decirte que para nosotros, para Toshiba, ha sido un orgullo poder colaborar con el programa Redes. Llevamos vendidos más de 1 millón de portátiles en España y 40 en el mundo. Y una anécdota, este portátil que te llevas es 1000 veces superior que el primer portátil que nosotros sacamos en el 85, y aquel portátil valía 4.000 euros. Y este, pues, no te voy a decir el precio porque ha sido un regalo. Vale, enhorabuena. muchas gracias. Venga. El cerebro lo utilizamos absolutamente todo. La creencia popular, aquella que dice que utilizamos solo un 10% del cerebro, es absolutamente falsa. Hay que matizar que el enunciado de la propia creencia es erróneo, porque a la hora de... el enunciado dice que usamos solo un 10%, pero es erróneo porque hay que matizar que es el rendimiento que se da. Las neuronas del cerebro las utilizamos todas, simplemente es el rendimiento que le damos, la optimización o el juego que le extraigamos a esto. Y es la ciencia la que se debe encargar de demostrar aquello y no las regiones periféricas a ellas, como son la paraciencia o el mundo del marketing o publicidad, que han ayudado a que esa creencia se extienda como un mito.